Hola, buenas tardes. Vamos a grabar hoy un vídeo sobre la crisis de la Baja Edad Media, fundamentalmente no sé, el siglo XIV y principios del XV, en el que pues intentaremos dar cuenta, sobre todo en España, cómo se produjo esta crisis, qué consecuencias tuvo y fundamentalmente también cómo se organizaron políticamente los reinos y qué acontecimientos ocurrieron fundamentalmente en las coronas de Castilla y la corona de Aragón. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la crisis que se produce durante como ya hemos dicho, el siglo XIV y principios del XV o hasta quizá la mitad del XV, tiene que ver fundamentalmente con muchos factores. Hay un factor climático, claramente, que es el momento en el que los climatólogos hacen coincidir con lo que se ha conocido como la pequeña edad de hielo, que perdurará con altibajos hasta prácticamente el siglo XIX, hasta mitad del siglo XVIII. Eh, estos factores climáticos incidirán fundamentalmente en la capacidad de cultivar, en la capacidad productiva de las cosechas y luego después esto producirá por supuesto una serie de hambrunas. A mitad del siglo, del siglo XIV, en 1347-48 llega a España, se producirá pues la gran epidemia de la peste negra en Europa, que será una catástrofe demográfica enorme. Ten en cuenta que aquí hay también pues una situación de malas cosechas, por lo tanto de hambrunas generalizadas sobre una población bastante amplia. Ahora veremos por qué. Que cambiará radicalmente las relaciones económicas entre los grupos estamentales, cambiará también la forma de entender la religiosidad y dará por supuesto también lugar a una serie de conflictos bélicos. El siglo XIV y los principios del siglo XV serán tanto en la corona de Aragón como en la corona de Castilla periodos de gran conflictividad política ahora lo veremos por encima. Ya trataremos cuando tratemos de las coronas en particular, lo detallaremos más, pero ahora haremos un panorama general de cuáles fueron estos conflictos. Fundamentalmente esto va a ser el contenido de este vídeo. Bien, sabemos que, mirad, los a partir del siglo X, o a mitad del siglo X, siglo XI y siglo XII, fueron siglos de lo que se ha conocido como el óptimo climático. Es decir, siglos con un clima muy benigno, con altas temperaturas. Tener en cuenta que estos siempre son medias, pero que claro, esto incidirá en una productividad muy grande en el campo, mayores cantidades de producción agrícola, y esto repercutirá, al haber una cantidad importante de alimento disponible, repercutirá fundamentalmente en un crecimiento demográfico. Este proceso o esta tendencia se quebrará ya a finales del siglo XIII. A finales del siglo XIII y desde mediados del siglo XIII, ya en la época de Alfonso X el Sabio, empiezan a tener en cuenta que Alfonso X el Sabio muere en 1285, si no recuerdo mal, y ya en los últimos años las cortes castellanas vienen reclamándole al rey pues que han habido hambrunas, que han habido malas cosechas. Luego después nos encontraremos a principios del siglo XIV, bastante al principio del siglo XIV, en los documentos también de las cortes catalanas, cómo se habla de la gran fam, de la gran hambre. También quejándose las cortes de que hay malas cosechas. Vamos a ver, las cortes siempre tendían a quejarse y tendían a... Pero parece ser que estas quejas son quejas que tienen fundamento, ¿ah? Y que por lo tanto ya se dirigen a los reyes pidiéndoles que bajen impuestos, pidiéndoles que moderen los servicios.
porque parece de notarse o parece que empiezan a haber una serie de años con hambrunas, fundamentalmente por las lluvias que se producen fuera de tiempo, que pudren el trigo, que empiezan a haber malas cosechas, los veranos empiezan a cortarse. Todo esto producirá, bueno, pues a ver, tener en cuenta que estas cuestiones de carácter climático y este enfriamiento que se produce muy a la larga y siempre con altibajos, pero cuya media es de descender la temperatura bastante, siempre produce, mira, del frío siempre produce, por un lado frío y por lo tanto acortamiento de los veranos y acortamiento de las épocas de cuando maduran cuando maduran los frutos en el campo, y reducción de las lluvias, ¿vale? Por lo tanto, un clima más frío, más seco, y esto producirá hambre, producirá hambrunas, producirá en una sociedad que además ha crecido demográficamente bastante en los siglos de bonanza. Esto va a dar como consecuencia, mirad, que a ver, en los siglos anteriores, el 11, el 12, hasta la mitad del siglo XIII, se había producido, al crecer la población, una expansión de las tierras de cultivo. Esta expansión de las tierras de cultivo dará como consecuencia que se pongan en cultivo tierras que no son especialmente buenas. Es decir, no tenían todavía tecnología suficiente como para poder explotar o hacer más productivas las tierras que eran mejores. Carecía todavía de abonados modernos, de técnicas modernas de cultivo, y por lo tanto la única solución que tenían para aumentar la cantidad de producción era aumentar la cantidad de tierras de cultivo. Bueno, esto es lo que se llama los rendimientos decrecientes. Cuando uno aumenta la cantidad de tierras de cultivo, lo que ocurre es que esas tierras, al ser peores, porque claro, siempre se ponen a cultivar en principio las mejores tierras. Cuando se tiene que aumentar las tierras de cultivo, se tiene que poner en cultivo tierras que no son tan buenas. Para que esas tierras produzcan, hay que hacer muchas más inversiones, es decir, la relación que hay entre la cantidad de inversión económica que hay que hacer y la cantidad de producto que se saca es decreciente, cada vez peor. En el momento en el que empiezan a haber malos años climáticamente hablando, pues estas tierras todavía producen menos y todavía el rendimiento de las tierras es peor. Esto además también producirá una renta diferencial, es decir, habrán los que sean poseedores de las mejores tierras, podrán aguantar el embate de alguna manera de la crisis. Se distanciarán mucho las rentas disponibles entre aquellos que poseen tierras buenas y aquellos que poseen tierras malas. Bien, todo esto al final ¿en qué repercute? Bueno, pues repercute en hambrunas generalizadas, en una población, por lo tanto, que se encontrará con menos defensas, es decir, al estar peor alimentada, se encontrará con menos defensas para poder hacer frente a la epidemia que se avecina de la crisis. Y además esto producirá, bueno, pues por lo que hemos dicho, de la posesión de buenas tierras, producirá guerras. Y veremos como el siglo XIV será un siglo que no solamente en España, sino también en el resto de Europa, bueno, pues será un siglo de graves conflictos militares y de graves conflictos por la sucesión de los reinos, de conflictos entre reinos, bueno, un siglo horrible. Bien. Como hemos dicho, ya desde la mitad del siglo o desde finales del siglo XIII empieza a notarse este problema de la reducción de la cantidad de producción agrícola, y esto además se va a ver agravado porque se va a estallar la llamada peste negra o peste, también conocida como peste bubónica. Bueno, los bubones son bultos que salen en las zonas linfáticas, es decir, debajo de las axilas, en las ingles, etc. Bueno, la peste era una enfermedad que parece ser que proviene de Asia. Habían en ese momento ya importantes relaciones comerciales, siempre las habían habido,
entre Occidente y el Asia a través de Bizancio, a través de Constantinopla. Bueno, la cuestión es que un barco genovés parece ser que trajo la peste, fue a comerciar al oriente, fue a comerciar a Constantinopla, a Constantinopla habían llegado, o allí compraban productos que venían del oriente, llevaban estos productos en los barcos a Italia, y uno de estos barcos genoveses, bueno, pues trajo la peste. La peste, bueno, ¿cómo se contagiaba? Parece ser, porque, bueno, hay estudios para todos los gustos, ¿eh? Tradicionalmente se ha dicho que la peste venía o la transmitía una pulga que había en un tipo de rata, que era la rata negra. Esta pulga picaba a la rata, pero la rata no se infectaba de peste, pero cuando la pulga pasaba o picaba a las personas, transmitía la Yersinia pestis, que es como se conoce, y que, bueno, pues que producía este tipo de efectos, es decir, una cursaba con fiebre, cursaba con bubones, y al final la gente, bueno, pues acababa muriéndose. No había, tener en cuenta, hoy en día, con un pinchazo de penicilina o de cualquier bactericida, bueno, pues se soluciona el asunto de la peste. Pero claro, entonces las personas que habían en Occidente, al ser una enfermedad nueva, no tenían inmunidad ante esta enfermedad, ni había tampoco, bueno, esto que se ha hablado tanto estos días de la inmunidad de grupo, y por lo tanto lo que producía era unas muertes de carácter catastrófico. Es decir, la cantidad de muertos que hubieron en la peste se calcula, bueno, pues que entre un 40 y un 60% de la población europea desapareció por la peste. Esto es una cosa enorme, es una enormidad. Es decir, tener en cuenta que, bueno, pues que si esto cursa con un 60% de mortalidad, bueno, pues es llevarse por delante a más de la mitad de la población, por ejemplo, de una ciudad, a más de la mitad de la población de un continente, como por ejemplo Europa, como fue Europa, ¿no? Entonces, claro, además, tened en cuenta que la peste no solamente produjo una cantidad de muertes enorme, sino que además tuvo el efecto de cambiar, por un lado, la mentalidad de la población, que se veía totalmente indefensa ante una situación que no podía controlar, y cambió también de una forma radical las relaciones sociales y económicas que se daban dentro del mundo cristiano, que fue donde afectó. Bueno, la peste llegó a Italia, por lo tanto, en 1347, pero inmediatamente entre 1348 ya empieza a afectar a otros lugares de Europa, como por ejemplo España, Francia, y hasta 1352, que no es que se elimine la peste, pero sí que de alguna manera remite. Habrán luego después brotes recurrentes de la enfermedad. Parece ser que la enfermedad mutó, que al principio se pegaba por la pulga que había de esta rata negra. Pero parece ser, unos últimos estudios que he podido leer en alguna revista especializada y en algún documental muy interesante que hay por ahí, bueno, pues hay algunos doctores que dicen que, claro, pues que tened en cuenta que la peste llegó hasta los países nórdicos, que en los países nórdicos las ratas ahí no llegaban, y además la peste se extendió tan rápido que no puede ser que poblaciones de rata con esas pulgas se expandieran tan rápido. Parece ser que la peste empezó por ser una peste bubónica y acabó por ser una peste neumónica, es decir, acabó, por lo tanto, por contagiarse a través del aire, a través de la respiración de la gente, algo parecido con lo que está pasando ahora con el famoso virus este. Es decir, que las microgotas que salen cuando la gente habla, bueno, pues parece ser que se empezaba a contagiar así. Esto hizo que se expandiera muy rápido. Tened en cuenta que las fechas de que estamos hablando para un continente entero son nada. O sea, en el año 47, 48, 49, 50, 51, 52. Es decir, en 5 años arrasó con todo el continente. En toda la parte occidental, por lo menos, del continente. Y luego después, ya os digo, la peste parece ser que ya luego después cursaba
con problemas de carácter pulmonar, etcétera. Bueno, la cuestión es que, sea como fuere, la peste arrasó fundamentalmente en los países de Europa Occidental, en todos los países de Europa Occidental, España, en las Islas Británicas, en Francia, en Alemania, llegó también a Dinamarca, a los países nórdicos, a Suecia, a Finlandia, llegó también a Noruega, a todo lo que sería la Europa Occidental y del Norte. Bien, ¿en qué sentido cambiaron las relaciones sociales y económicas que habían en la población? Bueno, tened en cuenta que hasta ese momento lo que predominaba económicamente era la servidumbre. Es decir, habían, como ya explicamos en un vídeo anterior, habían una serie de señores que sustentaban su posición sobre unas relaciones económicas con unos siervos de la gleba que vivían obligatoriamente dentro dentro del feudo, y que estaban vinculados a ese feudo, eran los siervos de la gleba. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es una regla económica que es fácil de entender, es la ley de la oferta y la demanda. Y el trabajo es un producto también. A ver, cuando uno tiene muchas naranjas y nadie quiere naranjas, pues las naranjas valen poco. Si hay pocas naranjas y todo el mundo quiere comer naranjas, las naranjas suben de precio. Por lo tanto, el precio de las cosas está en función de cuál sea la oferta que haya de ese producto y la demanda que haya de ese producto. ¿Qué es lo que ocurrió? Al haber una gran cantidad de mortandad, la cantidad de mano de obra disminuyó. Y por lo tanto, las personas que tenían que trabajar, bueno, pues fundamentalmente pudieron exigir mejoras laborales. Hay anécdotas por ahí de nobles que tienen que trabajar personalmente en sus reservas señoriales porque no hay forma de encontrar ningún trabajador que quiera trabajar. Esto también dio lugar a que muchos siervos de la gleba que estaban vinculados a unos señoríos marcharan y huyeran en el descontrol que hubo con el impacto que produjo la peste. Pues huyeron a las ciudades. Una vez que un siervo huía de la ciudad, por eso había un refrán que decía que el aire de la ciudad hacía al hombre libre. Sencillamente porque cuando un siervo de la gleba huía a una ciudad podía estar un año ahí escondido, y si faltaba ya un año del señorío, pues ya se le podía empadronar en la ciudad, y una vez que estaba empadronado en la ciudad, el señor ya no lo podía reclamar. Bien, la cuestión es que hasta ese momento, por lo tanto, a partir de ese momento, las relaciones se podrá producir en Europa Occidental un fenómeno que es el fin de la servidumbre, o prácticamente la eliminación de la servidumbre. Quedarán restos, pero a partir de ese momento la servidumbre va a ir a la baja, y va a empezar a producirse un renacimiento de las ciudades. También os tengo que advertir que, bueno, pues que las ciudades también sufrieron, fundamentalmente en las ciudades es donde se sufría la peste con mayor virulencia, al estar la gente muy hacinada. Pero claro, este fenómeno del cambio de relación en estos aspectos económicos, pues fue decisivo para que luego después se produjera el Renacimiento, que es fundamentalmente ya un periodo, la edad moderna, si queréis, que es un periodo fundamentalmente urbano, aunque la mayoría de la población sigue siendo una población rural, pero el auge de las ciudades empezará fundamentalmente a partir del siglo XV, sobre todo en Italia y en España, también y luego después más adelante en Francia, etc. Bien, luego después también se produjo un cambio de mentalidad religiosa. Tened en cuenta que hasta ese momento la religión estaba fundamentada, si hemos visto ya algo de arte de carácter románico y gótico, pero sobre todo el románico esto se ve muy claramente, bueno, pues en una especie de un Dios más bien del Antiguo Testamento, en un Dios vengador, en un Cristo que es un juez del juicio final. Es decir, en la divinidad y la religión fundamentalmente se entiende como una especie de Dios terrible
está fundamentándose aquí la idea de que, bueno, pues que el mundo es un valle de lágrimas, pero luego después hay, digamos, un más allá, que es a donde puedes redimirte si has sido bueno, si has cumplido con las normas de la Iglesia, y la idea que se transmite a la población es la idea esta del Dios vengador, del Dios poderoso, del Cristo como juez. A partir de este momento empezará a haber un auge de la religión de los mediadores, de la religión de los santos, de la religión de la Virgen. Es decir, del culto a la Virgen, del culto a los santos como mediadores que sirven para, de alguna manera, poner en relación al fiel con la divinidad. Es decir, es una religión ahora, a partir de ahora será una religión más bien la religión del consuelo. Mientras que antes era la religión de lo terrible, ahora empieza a tomar forma la religión del consuelo con las figuras consoladoras como puedan ser, bueno, pues la Virgen, los santos, etc. Bien, como veis, esta cuestión de la peste va a traer una gran cantidad de modificaciones sociales. Va a producir de alguna manera un mundo nuevo, un mundo que no es ya exactamente igual que el anterior. Luego después nos hemos referido también, como siempre ocurre en los periodos de crisis, pues la cuestión de la guerra, es decir, la cuestión de los conflictos. Bueno, van a haber aquí una serie de conflictos muy graves en el siglo XIV y que perdurarán prácticamente hasta la mitad del siglo XV. En el caso de Europa vamos a encontrarnos con la Guerra de los 100 años, que es la guerra que va a enfrentar por cuestiones dinásticas al rey de Inglaterra con el rey de Francia. Y es una guerra que va a perdurar, bueno, se llama la Guerra de los 100 años, duró algo más de 100 años. Es una guerra que acabó en 1453, que digamos es un poco el año que podemos considerar como de corte en este proceso de crisis, porque se producirán dos hechos importantes en ese año. Por un lado, el final de la Guerra de los 100 años, y por otro lado, la toma de Constantinopla, que activará unas nuevas necesidades que darán, por lo tanto, ya pie definitivamente a que cambie, a que se produzca una nueva relación internacional y que, bueno, pues que Occidente necesite de alguna manera reaccionar ante este corte que se produce en las relaciones comerciales que tenía con Oriente. Ten en cuenta que todas las relaciones comerciales que Occidente tenía con el Oriente, el Medio y el Lejano Oriente, se producían a través de Constantinopla, o de Bizancio, que era el reino cristiano más oriental. A través de Bizancio llegaban los productos, digamos, de la China, de toda la zona oriental, y allí eran recogidos por los comerciantes italianos, por los comerciantes de la corona de Aragón, por los comerciantes mediterráneos, en fin, al fin y al cabo. Y esa vía, esa ruta comercial se ha cortado en 1453, porque los turcos toman Constantinopla, el Imperio Bizantino, que ya estaba prácticamente desaparecido, desaparece casi totalmente, y nada, pues la cuestión es que esto obligará a las dos grandes potencias que hay en ese momento en el Mediterráneo, que son las dos potencias hispánicas, Portugal y España, a lanzarse al Océano Atlántico, en el caso de Portugal, bordeando la costa de África para intentar llegar a China, a la India, a lo que ellos consideraban a donde estaban las especias, que eran el gran producto comercial, el gran producto de lujo. Y luego después la corona de Castilla, que lo intentará pues a través yendo hacia el oeste en vez de hacia el sur, volviendo a África, que ya está bloqueado esa ruta por parte de los portugueses, lo intentará llegar a China y al Japón a través del Océano Atlántico. Y la verdad es que lo que se encontrará por en medio es América, y se descubrirá América y se creará ahí el imperio, los virreinatos, el Imperio América. Bien, la cuestión es que lo veis, es decir, el siglo XIV, un siglo de crisis económica, de crisis social y de crisis bélicas. En España, bueno, fundamentalmente todo el siglo XIII es un siglo de
graves conflictos internos, tanto dentro de los reinos como, pero del siglo XIII, no, del siglo XIV y parte del XV. Bueno, de conflictos internos, tanto en los reinos como entre los dos principales reinos, fundamentalmente entre Castilla y Aragón. Bueno, primero, después de la muerte de, mirad, en 1350, en la toma de Algeciras, de toda la zona de Gibraltar, en la campaña que tiene allí Alfonso XI morirá de la peste en 1350 luchando por la conquista de la zona esta sur, de los aledaños al Peñón de Gibraltar. Le sucederá su hijo Pedro, don Pedro I, conocido luego después como el Cruel, que primero tendrá una guerra con su tocayo Pedro IV el Ceremonioso, que es el rey de la corona de Aragón. Habrá la llamada guerra de los dos Pedros, que será una guerra pues, que enfrentará a Castilla con Aragón. Dentro de la corona de Aragón habrán graves problemas, fundamentalmente en Valencia y en Aragón, con las guerras de la Unión. Es decir, unas guerras civiles también durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. Y a su vez, en la corona de Castilla habrá una guerra civil que será decisiva entre don Pedro I, que luego después será conocido como el Cruel, ya podéis imaginar que porque perdió la guerra, contra su hermano bastardo Enrique de Trastámara. Una guerra que, bueno, pues que en los años 60 del siglo XIV, bueno, pues arrasará Castilla. Y será una guerra de carácter sucesorio porque se considerará, o parte de la nobleza que apoyará a este hermano bastardo que tiene, hijo bastardo por lo tanto de Alfonso XI, que es Enrique de Trastámara, que luego después reinará como Enrique II y será el fundador de la dinastía Trastámara en España, que lo consideran al rey Pedro como un tirano, es decir, como un rey que gobierna sin atender a las leyes. Bueno, esto es una posición de alguna manera muy política, ¿entendéis? Es decir, la cuestión es que, bueno, además la guerra se convertirá o implicará también a las potencias europeas, bueno, a Francia e Inglaterra, es decir, será una parte también, además de ser una guerra civil dentro de Castilla, será también una guerra civil, una guerra o un episodio de la Guerra de los 100 años. Porque Francia apoyará al candidato bastardo, a don Enrique, mientras que el príncipe negro, Eduardo III, el hijo de Eduardo III, rey de Inglaterra, apoyarán a don Pedro. Se darán, bueno, la batalla de Nájera, etcétera. Bueno, la cuestión es que al final Pedro I el Cruel será derrotado por su hermano Enrique, se inaugurará aquí la dinastía Trastámara. Y dentro del periodo de la dinastía Trastámara, bueno, pues la nobleza, habrá un periodo de debilidad de la monarquía que ha sido ascendida más bien por el apoyo de la nobleza castellana, que ahora exigirá de alguna manera, bueno, pues resarcirse y cobrar su apoyo. Y entonces, bueno, pues habrán unos momentos aquí, hasta la llegada de los últimos Trastámaras, que son los reyes católicos, un periodo de debilidad de la monarquía, que dará como consecuencia constantes guerras civiles entre bandos nobiliarios que implican a la monarquía también, ¿de acuerdo? Es decir, y será por lo tanto todo un periodo, el del final del siglo XIV y principios del siglo, bueno, principios no, hasta finales de los años 60 del siglo XV, será un periodo gravemente convulso dentro de la monarquía castellana. Bien, vamos a dejarlo aquí y es sencillamente para que veáis o que tengáis un panorama muy general de cuál fue o de cuáles fueron las consecuencias o qué nos referimos cuando hablamos de la crisis del siglo XIV o de la crisis, de la crisis bajo medio, de la Baja Edad Media. Bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí y ya continuaremos explicando más pormenorizadamente cuáles fueron estos hechos que dieron lugar al final a la llegada de los Reyes Católicos, al final de alguna manera de lo que se conoce como Edad Media, y cómo España sale de esa crisis, bueno, fundamentalmente fortalecida.
Vale, hala, hasta ahora.